Bueno, hola profe, hoy voy a hablar de la epistemología o la filosofía de las ciencias. Bueno, primero que nada, en el siglo XVIII cambia todo lo que es, o sea, surge una época moderna y cambia todo lo que es las formas de conocimiento que se venían dando y se da una nueva forma de conocimiento. Esto en el siglo XIX trajo la definición de la epistemología, que es el fundamento filosófico de todo pensamiento científico. La epistemología propone comprender de manera filosófica todo lo que se da en la ciencia moderna. Bueno, la epistemología también abarca lo que es la teoría del conocimiento, es decir, el nombre, gnoseología, que estudia y reflexiona el acto del conocer en sí. Bueno, acá se da un proceso de conocimiento. Este proceso se forma por un sujeto y un objeto. El sujeto es el que conoce y el objeto es quien se deja conocer. El sujeto se le llama cognoscente y al objeto cognoscible. O sea, el sujeto el que conoce y el objeto el que es conocido. Estas, sin estos dos, sin el sujeto y el objeto, si alguno de los dos no está presente, este proceso no puede llevarse a cabo, ya que o no hay quien conoce o no hay quien es conocido. Y para aprender, el sujeto sale de sí y entra en la esfera de lo que es el aspecto o las cualidades del sujeto, y ahí es en donde se concentra y aprende. Una vez que adquiere estos conocimientos, vuelve a sí y ahí es en donde obtiene una imagen de lo que es el sujeto, de lo que es el objeto, primeramente. Luego de tener esta imagen, empieza a tener una idea de lo que es este objeto y por último se concentra el concepto, o sea, se llega al concepto de esta manera. Primero teniendo una idea, no miento, una imagen, una vez aprendido, se tiene una imagen, después se tiene una idea y por último se genera el concepto de lo que es el objeto. Bueno, ahora voy a hablar del enfoque realista idealista. El enfoque realista dice que hay una realidad establecida y de esta manera el sujeto es quien es modificado por el objeto. ¿Cómo es esto? El sujeto es quien aprende del objeto. Por lo tanto, está adquiriendo a sí mismo un nuevo conocimiento y de esta manera supuestamente es modificado. Entonces, al sujeto aprender algo nuevo del objeto, se modifica y el objeto queda como está porque supuestamente la realidad ya está establecida de esa manera. En cambio, el idealismo es todo lo contrario, ya que el sujeto es quien ordena y quien le da las cualidades y el sentido al objeto. Por lo tanto, el sujeto es quien modifica el objeto. Entonces, de esta manera, el idealismo establece que la realidad la construye el humano y es quien le da el sentido y quien le da las cualidades y el aspecto. Después voy a hablar de lo que establece Platón, que acá entra en juego lo de episteme y doxa, que sería, la episteme es la ciencia y la doxa es la opinión, y de acá sale el concepto de filósofo y filodoxo. El filósofo es quien hace ciencia y el filodoxo es quien opina. Bueno, acá es en donde Platón plantea los dos mundos, el mundo sensible y el inteligible. El sensible, esto es medio difícil de explicar, el sensible es en donde están la multiplicidad de objetos. ¿Qué es esto? Es en donde están todos los objetos y uno, acá está en donde también entra la doxa en juego, que es en donde uno puede opinar de los distintos objetos, de las distintas apariencias, etc. En cambio, el mundo inteligible tiene la idea de objeto en general. Bueno, sigo porque me equivoqué. El mundo inteligible tiene la idea de objeto en general.
es decir, no se concentra en los aspectos mínimos o en las distintas apariencias de un mismo objeto, sino que se concentra en entender y estudiar el objeto en general. Y acá entra en juego la episteme y los filósofos, que son quienes se concentran en la generalidad. Bueno, acá es en donde aparece el problema de relación entre el tipo de conocimiento, que es la episteme o la doxa, y el grado de conocimiento. Hay dos grados de conocimiento, el superior y el inferior. El superior es el conocimiento de la episteme, es decir, de la ciencia, y que se toma como saber real. Y tiene como características que es fundado, seguro, estable y permanente. Si no tiene alguna de estas características, no es un saber real. Y el segundo grado, el grado inferior, es la doxa, que las características son que no posee fundamento, porque es algo más personal, acá mismo dice que es particular, es cambiante y no puede justificar la verdad, ya que es una opinión, te lo dice la palabra, o sea, no, claramente no podés tomarlo como verdad o como mentira porque es propio de cada persona. Por lo tanto, se dice que no es ignorancia, sino que es algo que se capta por los sentidos y por los sentimientos de cada uno. Y acá también dice que el conocimiento científico es un conocimiento fundado. La ciencia está basada en la razón y en los sentidos, pero no en los sentidos como en la doxa, sino que otro tipo de sentidos, más bien por las pruebas o por la razón. Y la opinión, es decir, la doxa, se da más por la intuición o por la fe, que como bien vos decías en el video, el ejemplo de Dios es claro, ya que es algo que mucha gente cree y todo, pero no hay una prueba científica con razón ni con sentido, sino que es algo más de cada uno, la creencia de cada uno, en la fe de cada uno, etc. Bueno, voy a hablar ahora de la ciencia y las opiniones, el problema del cambio. El Power empezaba con la pregunta ¿qué es la verdad? Y la verdad se conforma de dos aspectos, que es la adecuación del objeto con las cosas que se dicen o se hacen de él y la correspondencia al objeto. Esto es que todo lo que se diga, se haga o si lo que se muestre del objeto tiene que ser correlativo, si no, no es verdad. Y las definiciones no pueden cambiar, ya que si no, no habría una verdad permanente. La doxa es la que se cambia, como yo ya venía diciendo, porque es una opinión, y la episteme es la que se queda estática, porque da definiciones más globales. Esto se relaciona con la ciencia, que dice que el pensamiento permanente está en una realidad permanente, pero a su vez en esta realidad pueden haber distintos cambios, como pueden ser en las sociedades o en los distintos fenómenos naturales, etc., que aunque estos cambios se den, la definición ya está dada, por lo tanto la definición sigue siendo estática, aunque hayan cambios dentro de esos aspectos. La ciencia busca conocer el orden, la regularidad y la ley dentro de los conceptos y dentro de la episteme. Por lo tanto, lo que vuelvo a decir, todos los conceptos, por más que dentro de esos aspectos hayan cambios, siguen siendo estáticos y siguen siendo globales. Bueno, profe, muchas gracias por escucharme, te mando un beso enorme y nos vemos mañana, pues lo estoy haciendo hoy a la noche. Besi.